Aleluya, mis amados, bienvenidos en esta nueva mañana, este nuevo tiempo de bendición donde nos reunimos para escuchar el mensaje de Dios, su palabra, la voz del Señor para su iglesia. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana el trueno de Dios. Y es que precisamente anoche, iglesia, hubo una tempestad muy fuerte, pero lo que me causaba curiosidad al escuchar los truenos era sencillamente que jamás en mi vida, y puedo decirlo con toda certeza, había escuchado un trueno tan fuerte como el que escuché anoche. Fue un trueno con un sonido bastante ruidoso, con imponencia, con poder. Fue duradero y eso me llevó a pensar y a ir a la escritura nuevamente, a darme cuenta que Dios está hablando sobre esta tierra, pero que muchos están haciendo oídos sordos y no están teniendo en cuenta lo que Dios está tratando de decir. Por eso hoy quiero que a través de la escritura, iglesia, hablemos acerca del trueno de Dios. ¿Qué habla la palabra? Y que después de este mensaje, iglesia, tú y yo hayamos reflexionado y de una manera humilde, con temor de Dios, con la certeza de que Dios es real, podamos ver que definitivamente Dios está cerca, que Cristo definitivamente está por venir, que esta tierra va a ser destruida y va a ser destruida a causa del pecado y de la maldad, a causa de que el ser humano no ha querido volver su corazón a Dios, y pese a que Dios en su gracia y en su misericordia, año tras año, y al transcurrir de los tiempos, el Señor ha entregado la oportunidad de venir y recibir esa salvación. Hay una humanidad que definitivamente sigue estando lejos de Dios y que no quiere, por voluntad propia, escuchar el mensaje de Dios. En el libro de Job, el capítulo 36, dice la escritura en el verso 29, Job 36, 29. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. En este pasaje bíblico, uno de los amigos de Job que llega a alentarle, que llega a fortalecerle en medio de esa prueba fuerte que Job estaba viviendo, era Eliú. Y Eliú da una gran verdad. Y él muestra a través de este pasaje, dice, es que ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes? Es como si nosotros miráramos a las nubes y obviamente son infinitas, no tienen comienzo, no tienen fin como tal. Y él decía, y el sonido estrepitoso de su morada. Obviamente cuando las nubes chocan, se encuentran, producen la lluvia, y a través de la lluvia vendrán los truenos, vendrán los relámpagos cuando hay tempestades demasiado fuertes. Y eso era lo que él estaba mostrando acá. Dice aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Entonces quiero que pienses, aunque el mar es extenso, aunque el mar es infinito, ¿quién cobija al mar? ¿Quién extiende como esa luz sobre el mar? Son las mismas nubes desde el cielo, eso es lo que él está mostrando acá. Y ahora me impacta lo que dice acá el verso 31. Estoy en Job 36, 31. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Dice, por esos medios castiga a los pueblos. ¿Cuáles son esos medios? A través de la lluvia, a través de las grandes tempestades, o como lo estamos viendo en nuestra nación, en el Cauca, esos derrumbes que ha habido tan terribles,
donde la tierra sencillamente sale de su lugar, y no sale de su lugar porque sí, la lluvia es la que ha causado precisamente que la tierra se estabilice. Y la palabra dice acá que a través de esos medios es que Dios castiga a los pueblos. ¿Pero por qué los castiga? Los castiga precisamente por su maldad, por su pecado, por su iniquidad, porque ofenden a Dios, porque no tienen temor de Dios, porque han olvidado sencillamente al Señor. Entonces Dios utiliza su misma creación para el castigo de los pueblos, no porque Él no ame a la humanidad, sino es la consecuencia fiel del pecado que hay sobre la tierra. Pero también dice que a la multitud Él da sustento, y es increíble, porque a través de la lluvia también Dios permite que la tierra sencillamente dé su fruto, de esa semilla que el mismo hombre ha sembrado. Dios hace a través de la lluvia que eso germine, crezca y pueda dar un fruto que es para el sustento de la misma humanidad. Es decir, que ese medio que Dios utiliza para castigo también lo usa para bendecir a los pueblos de la tierra, lo que muchas veces el ser humano no es consciente. Dice la Escritura, con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. La luz, el sol, es enviado sobre la tierra, pero Dios, cuando no quiere que su sol brille sobre la tierra, sencillamente coloca sus nubes. Y las nubes tapan el sol y no deja que el sol caiga plenamente sobre la tierra. Es impresionante lo que está diciendo este pasaje. Cómo Dios controla su creación, cómo Dios es el que decide si hay luz, si no hay luz, si hay lluvia, si no hay lluvia. Y dice el verso 33, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Dice la palabra que el trueno declara su indignación. Y todo este contexto que te explicaba anteriormente, te lo daba para que tú comprendas que Él está en un control absoluto de toda su creación, de toda la naturaleza, pero cuando el trueno suena, el trueno lo que está declarando es la indignación de Dios por el pecado. Es decir, que cuando nosotros escuchamos estos truenos, sabemos con claridad que Dios está ofendido en contra del pecado, de lo que el ser humano está haciendo. El trueno declarará la indignación de Dios, que no está de acuerdo, que el ser humano va por un camino equivocado, que va por un camino incorrecto. No podemos pensar que son cosas del azar. Quiero que pienses en lo siguiente. Dios en su amor y en su misericordia permitió que en este pasado diciembre tal vez el sol saliera y brillara con fuerza. Y aquí donde nosotros estábamos en Bogotá hubo calor fuerte en las mañanas, tal vez en las tardes había un poco de lluvia. Y después de un año prácticamente donde llovió día tras día, Dios permitió que su sol volviese a salir. Tal vez por amor, por misericordia, para que la humanidad pudiese darse cuenta y decir, miren la benevolencia de Dios, miren el amor de Dios. Pero pasada esta temporada de diciembre, los cielos nuevamente se han cerrado y ha llovido con fuerza y con ímpetu. Y el trueno ha sonado. Dios está declarando su indignación por el pecado, porque Dios ha dado oportunidad a la humanidad para un cambio, pero la humanidad no quiere comprender, la humanidad está aferrada a su maldad, a su pecado, y está ignorando voluntariamente quién es Dios. Lo peor que tú y yo podemos hacer, iglesia, es olvidarnos de Dios. Lo peor que tú y yo podemos hacer es hacer al Señor a un lado. Nosotros debemos ser conscientes de que debemos tenerlo en cuenta en cada momento, en cada instante de nuestras vidas, que debemos estar aferrados fielmente a Dios. La palabra también dice que además de que el trueno declara su indignación, la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. La tempestad. Una cosa es el trueno
que es el sonido impetuoso. Otra cosa es el relámpago, que es esa descarga eléctrica que sale antes de que el trueno suene. Pero otra cosa ya es la tempestad como tal, donde los cielos se abren y la lluvia cae con toda su fuerza sobre la tierra. La palabra me dice que la tempestad está proclamando la ira de Dios contra la iniquidad, contra el pecado. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero estamos llegando al final, iglesia. Estamos llegando al final de los tiempos. Y si tú no estás siendo consciente del momento que estamos pasando, si tú no estás siendo consciente de lo que está sucediendo sobre esta tierra y tú sigues tomando todas las cosas como naturales, no te estarás dando cuenta ni siquiera de la venida del Señor, que será en ese abrir y cerrar de ojos. Lo cierto es que la tempestad está proclamando la ira de Dios contra la iniquidad. Dios está cansado del pecado. Dios está cansado de tanta maldad, de una generación perversa, de una generación que perdió lo que Dios le entregó, que se ha olvidado sencillamente de lo que el Señor hace u obra. Una generación que sencillamente le ha dicho a Dios: no te necesitamos, no te queremos. Es el tiempo, iglesia, de volver el corazón a Dios. Pero, ¿qué más nos dice Dios a través de la palabra? En el primer libro de Samuel, el capítulo 12, el verso 17, mira lo que dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 17. En este contexto que vamos a leer, Samuel está hablando al pueblo y les está exhortando por el hecho de que ellos cambiaron a Dios, al Rey único, porque querer tener un rey físico, un hombre sobre ellos. Y dice aquí la palabra, no, primera de Samuel 12, 17. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros, ¿qué? Rey. El trueno en la escritura, en una manera metafórica, es la voz de Dios, cuando Dios habla al pueblo. Y en este contexto, él estaba diciéndole: no es ahora sencillamente la siega del trigo, el tiempo de recoger el trigo. Yo puedo clamar a Dios y Él dará truenos y lluvias sobre nosotros, para que todos conozcan que Él es Dios, para que todos conozcan que no necesitaban un rey físico, un hombre, que lo único que necesitaban ellos era a Dios. Y yo quiero decirte exactamente lo mismo en esta mañana, iglesia. Lo único que tú y yo necesitamos es a Dios. Reconocer su soberanía, reconocer su poder y su majestad. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos allí en el Sinaí, la palabra nos muestra claramente que sencillamente Él habló desde los cielos y que se escuchaban truenos y relámpagos y que el pueblo tuvo terror, literalmente, terror en su corazón. Estaban asustados, estaban atemorizados y le dijeron a Moisés: no podemos hablar con Dios, habla tú con Él, porque ellos no estaban preparados. El trueno y esa voz tronante muestra el poder de Dios, la autoridad de Dios. Es decir, que cuando tú escuchas esos truenos, ese es el poder de Dios. Él es el único que puede hacer algo así. Él es el que está proclamando sencillamente que está en enojo contra la humanidad. Y definitivamente Dios ha tenido misericordia de esta humanidad. Definitivamente Dios ha estado con todos nosotros y nos ha guardado precisamente del mal y del mal que habrá de venir sobre esta tierra. La palabra entonces me sigue mostrando. Y quiero que mires allí conmigo nuevamente en Job, que busques el capítulo 26,
el verso 14. Mira lo que dice allí la palabra. Job 26. Mira a partir de el verso 7. Job 26, 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Es una figura que está utilizando acá Job, y él está diciendo, Dios detiene la lluvia por medio de las nubes. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Todos estos versículos me muestran el poder de Dios. Todos estos versículos me muestran cuán grande es nuestro Dios. Él le ha puesto límites al mar. Él ha colocado la extensión de las nubes, de los cielos. Él sencillamente detiene la arrogancia de las olas en el mar. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo, mira cómo lo describe aquí Job, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Qué impresionante como él lo está describiendo. Dice, estos solo son los bordes de sus caminos. O sea, no es nada lo que es Dios, su grandeza y su poder, para lo que el ser humano ha visto y ha vivido. ¿Cómo será la grandeza de Dios? ¿Cómo será la ira de Dios cuando venga realmente sobre esta tierra? ¿Cómo será cuando la iglesia sea quitada de esta tierra y definitivamente Dios desate su ira totalmente contra el pecado? Solo hemos visto los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? El trueno de su poder. Qué impresionante. Nunca podremos entender a cabalidad lo que es Dios y su grandeza. Lo que sí sabemos es que él muestra claramente aquí a través de la palabra. Solo hemos conocido los bordes de sus caminos, la grandeza de Dios. No la hemos visto en toda su plenitud. Pero tú que estás cerca a Dios tienes que buscarlo día tras día, acercarte a Él, buscar su rostro y su presencia y temer en tu corazón, dándote cuenta los tiempos que vivimos. En el Salmo 77, el verso 18, mira lo que dice acá la palabra, Salmo 77. Mira lo que dice la Escritura. Verso 16. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Acá lo que está haciendo el salmista es recordar los hechos poderosos de Dios, todo lo que Dios ya había hecho, cómo Dios había mostrado su grandeza, cómo Dios había mostrado realmente su poder. Y recuerdo en este momento cuando Israel se encontró allí frente al Mar Rojo, cómo Dios abrió el mar para que su pueblo cruzara en seco. Pero apenas cruzó el último de los israelitas, las aguas se volvieron sobre los egipcios. Era la grandeza de Dios, era el poder de Dios definitivamente. Ninguno de los egipcios sobrevivió. Hasta ahí llegó ese pueblo grande, aparentemente fuerte, porque en las manos de Dios, Dios derriba a todos nuestros enemigos.
La descripción que da aquí el salmista es cómo tronaron sencillamente los cielos en muchos momentos, cómo sus rayos fueron vistos, cómo la voz de su trueno estaba en el torbellino, cómo Dios estaba en la grandeza de su poder y los relámpagos alumbraron el mundo. Y es impresionante cuando los relámpagos caen, cómo todo se ilumina. Esa es la luz de Dios, esa es la luz de Cristo, mostrando su grandeza, mostrando su poder, mostrando su soberanía, que Él hace como quiere, a la hora que quiere y con quien quiere. Lo único que debe hacer la humanidad es temerle, humillarse delante de Dios. La palabra misma muestra que se estremeció y tembló la tierra misma tiembla ante la presencia de Dios. En medio de un desierto grande y temible, Dios condujo a su pueblo por mano de Moisés y por mano de Aarón. Dios estuvo con ellos, así como estará contigo y conmigo hasta el final de nuestros días. Y quiero terminar con esto, iglesia, y quiero que mires allí el Salmo 104, el verso 7. Salmo 104, verso 7. Dice la Escritura, verso 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Amén y amén. Dios guarda a su creación, los cielos, la tierra, el mar, nosotros. Nosotros estamos bajo el cuidado de Dios. La palabra aquí me muestra claramente cómo Él vistió la tierra, la fundó, hizo con ella como a Él le pareció, los montes, esos grandes montes, esas llanuras, como ha vestido hermosamente esta tierra. Pero desafortunadamente, iglesia, el ser humano ha acabado con todo lo hermoso y todo lo bonito que Dios hizo. Dice que a la reprensión de Él huyeron, que al sonido de su trueno se apresuraron. Cada cosa está en el lugar en que Dios la quiso. Y el lugar donde los seres humanos deberían estar es rendidos a los pies de Cristo, al Dios creador, al Redentor, al Salvador, al que con voz tronante envía esos truenos sobre la tierra, mostrando que está indignado por el pecado, que la tempestad está proclamando su ira contra la iniquidad, que no puede ser ajeno a lo que pasa, que debemos clamar a Dios por misericordia. Y aunque la palabra dice claramente que la tierra jamás será destruida por un diluvio, por el pacto de su arco, del arco iris, nosotros podemos tener plenamente la confianza de eso. Pero sí debemos tener la certeza que cuando estas cosas sucedan, que cuando está la tempestad, que cuando está el trueno, que cuando están los relámpagos, Dios está hablando. Y yo no puedo cerrar mis oídos. Debo temer a Dios, debo orar, debo decirle al Señor, ten misericordia, porque grande es tu ira. Y un día la ira de Dios, iglesia, se desatará sobre esta tierra y nada ni nadie la podrá detener. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, que Dios tenga misericordia de todos aquellos que le han negado y no han querido aceptarle. Que la salvación sea viniendo sobre muchas más vidas, porque Dios, a través de su trueno, está mostrando que el tiempo de su venida definitivamente está cerca. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, a través de tu palabra, Dios. Y quiero pedirte en esta hora, Señor, que tú nos perdones, Dios mío, por nuestra maldad, por nuestro pecado, Dios. Permítenos estar a cuentas contigo día tras día, Señor.
Sabemos lo que está pasando, sabemos lo que está sucediendo sobre esta tierra, Señor, y no dejes que hayan oídos sordos, Señor, no dejes que hayan corazones que ignoren voluntariamente, Señor, que tú estás advirtiendo a esta humanidad, Señor, sobre lo que ha de venir. Hoy con temor en mi corazón te lo digo, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Dios, llévanos a ti, a tu salvación, y no nos dejes perder, Señor, no nos dejes apartar de ti un solo instante. Hoy oro para que tu salvación sea llegando sobre muchas vidas. Quebranta los corazones endurecidos de todos aquellos, Señor, que no quieren reconocerte, Dios. Tómalos, Dios, haz algo. Tú eres el único que puede cambiar vidas, tú eres el único, Señor, que puede cambiar corazones, Señor. Glorifícate de una manera grande, glorifícate, Señor, de una manera sobrenatural. Hoy te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, Rey amado. Es en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Recibe el honor y la gloria, Señor, en esta mañana, Dios. Trae, Señor, una comunión contigo genuina, Dios. Que estemos, Señor, a paz contigo, Dios. Que nuestros pecados sean perdonados, que nuestros pecados sean limpiados como blanca lana, Señor. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús, que estemos sensibles con nuestros ojos, con nuestros oídos, pero más que nada con nuestro corazón a ti y a todo lo que tú estás permitiendo sobre esta tierra en estos tiempos finales, Dios. Te damos las gracias, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué palabra la que Dios nos ha entregado en esta mañana para reflexionar, para que el temor de Dios vuelva a nuestro corazón, para que no hagas caso ajeno a la voz de Dios. Dios habla también a través de su creación y el mensaje de hoy es contundente para que tú tengas en cuenta lo que está sucediendo sobre esta tierra. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, te invito a que tomes unos minutos, a que lo hagas, a que lo compartas con muchas más vidas para que la palabra de Dios se siga extendiendo. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde.